Buenas noches. Voy a tratar de hoy dar una clase bastante general acerca de los anestésicos generales. Forma parte de su pensum académico. No lo estoy dando porque yo desea darlo, sino porque simplemente forma parte de lo que hay que aprender. Así que simplemente voy a tratar de ser lo más general posible, entendiendo que puedo, puedo llegar a ser un poco específico, pero voy a tratar de ser lo más general posible. Así que vamos a dar inicio a esta clase. A ver si la computadora me obedece. Los objetivos del aprendizaje son reconocer los tipos de fármacos anestésicos generales, saber cuáles son, con eso quedo tranquilo, y conocer los aspectos farmacodinámicos. Con esas dos cosas, pues simplemente yo estoy bastante complacido. Entonces, en forma general, ¿cuáles son los conceptos generales cuando aplicamos una anestesia general? ¿O qué perseguimos los anestesiólogos cuando aplicamos anestesia general? Pues cumplir con estos parámetros. Que el paciente tenga amnesia, es decir, que no recuerde nada, ningún evento, ninguno de los eventos que está ocurriendo, que simplemente no los pueda interpretar. Luego les explico cómo ocurre eso. Que evidentemente tenga analgesia, o sea, que no sienta dolor durante el procedimiento, que el paciente esté inconsciente y que además de eso tenga una atenuación de la respuesta autonómica. Como le dije en las clases previas, el sistema autonómico siempre está activo, siempre está activo. Si yo tengo un daño, como el caso de una cirugía donde hay un daño, pues el sistema autonómico se va a activar el sistema simpático. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de de la presión arterial y eso puede llevar a un evento crítico que puede desencadenar entonces en efectos adversos. Así que lo que estamos tratando de buscar es justamente que exista una atenuación de esta respuesta autonómica, la respuesta simpática, para que el paciente se mantenga lo más estable desde el punto de vista cardiovascular. Ese es nuestro objetivo. Hoy la anestesia ha ido evolucionando tanto que en algunas ocasiones ya no requerimos de estos cuatro pilares. En ocasiones anteriores también requeríamos que el paciente estuviera relajado, que tuviera relajación neuromuscular. Eso lo hablamos en la próxima clase. Relajación neuromuscular. Hoy en día, como le he venido diciendo, hemos evolucionado tanto en la anestesia que inclusive ya hemos empezado a quitar ciertas cosas de este engranaje que necesitamos. Pues evidentemente todavía continuamos a que el paciente tenga atenuación de la respuesta autonómica y que el paciente tenga analgesia. Si podemos cumplir estos dos puntos, pues simplemente podemos continuar con la anestesia. O sea, nos sentimos bastante complacidos con la anestesia. Vamos a ver. Por ejemplo, en el paciente que está aquí, en este lado, no quiero decirle un lado porque después me equivoco de lado, en este lado con el gancho, están viendo que están operando a la paciente aquí, en la mano. Y ella está aquí. Probablemente está consciente. Si yo le hablara a la paciente, ella me va a responder. Lo que estamos consiguiendo en este punto es que la paciente tenga analgesia, es decir, no le duela durante el procedimiento y que además de eso tenga una atenuación de la respuesta autonómica. Si yo veo mi monitor va a mostrar que sus signos vitales son idénticos a con los que ella llegó. Entonces, eso es lo que estamos tratando de conseguir cada vez más con la anestesia, hacer cada vez más mínimamente invasivos. De esa forma no comprometemos los otros puntos y no la afectamos a nivel cortical, a nivel central. Y eso tiene una trascendencia importante porque cada vez que yo aplico un medicamento anestésico, este medicamento anestésico general pues simplemente va a actuar a nivel central y puede provocar un desbalance en la bioquímico en los pacientes. Entonces, esto es lo que tratamos de perseguir, esto que estamos viendo en esta imagen. Pero en muchos casos eso no es posible. Entonces ahora vamos a ver la imagen que tengo aquí a mi derecha. Veo una paciente que la van a operar igual, pero aquí estoy viendo que el paciente o la paciente tiene un dispositivo a nivel de su boca. Probablemente una máscara laringea o un tubo endotraqueal
Pero para que el paciente tenga este dispositivo, él tiene que tener más parámetros que el anterior. Tiene que tener amnesia, o sea, que él no puede recordar este evento. Él no puede recordar que estuvo intubado. Tiene que tener evidentemente analgesia durante el procedimiento, o sea, que no le debe doler. Tiene que tener atenuación de la respuesta autonómica, porque no debe haber una taquicardia ni hipertensión. Y además de eso, él debe estar inconsciente. Si él no estuviera inconsciente, él no pudiera tolerar esta colocación de este dispositivo. Este dispositivo que entra por su boca es el que le está ayudando a respirar, o es el a través del cual él está respirando, o yo lo estoy haciendo respirar. Entonces, por ende, debe estar inconsciente para colocarlo. Y además de eso, no debe estar recordando o no debe estar interpretando las señales que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el paciente que está en anestesia general sigue escuchando. Sus sentidos siguen activos. Él sigue escuchando. Si los ojos están abiertos, sigue viendo. Si sigue palpando, la sensación de su piel sigue estando activa. Pero lo que pasa es que esas señales cuando llegan a nivel cortical no son interpretadas. Y como no son interpretadas, no se puede crear un recuerdo de ese evento. Él estuvo ahí, pero simplemente, como decirlo de una forma, su mente no estuvo ahí. Su mente no pudo interpretar las señales aferentes, las señales que venían del exterior durante ese momento, porque yo intencionalmente le creé un estado de amnesia y un estado de inconsciencia. ¿Con qué agentes? Con los agentes anestésicos generales. Estos agentes, por regla, su acción es reversible. Yo los coloco y luego de un tiempo ese efecto debe desaparecer, debe desaparecer. Yo ya sé en cuánto tiempo debe desaparecer ese efecto. Así que simplemente yo manipulo esta acción farmacocinética y farmacodinámica para saber cuándo el paciente debe emerger o salir de la anestesia, cuándo entra y cuándo sale. Pero para eso implica que yo conozco un poquito más de las cosas. Estos dos receptores, el receptor N-metildiaspartato y el receptor GABA-A, son muy importantes para las señales que están llegando a nivel cortical. Son la piedra angular de la mayoría de los anestésicos generales. Yo no les puedo decir que sean los únicos receptores porque aún estamos entendiendo cada día más cómo actúan y dónde actúan los anestésicos generales a nivel central. Cada día descubrimos nuevas cosas, así que este es algo que está constantemente en evolución. Pero lo que sí sabemos hoy, que estamos muy claros, es de estos dos receptores. El N-metildiaspartato, que es un receptor o que responde a un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato, es un receptor de tipo canal iónico que cuando el glutamato se une a este receptor, pues lo que va a hacer es permitir la apertura de él y va a entrar calcio y puede entrar sodio. Puede entrar sodio y puede entrar calcio y de esa forma pues la célula se va a contribuir con su proceso de polarización. Va a permitir la transmisión de la señal. En cambio, el receptor GABA-A pues él va a responder al neurotransmisor GABA y simplemente va a ser un receptor inhibitorio, respondiendo a un neurotransmisor inhibitorio. Cuando la GABA se une entonces a su receptor, lo que va a hacer es permitir la apertura de este canal iónico. El receptor GABA es un tipo canal iónico. Va a permitir la apertura del canal iónico y va a entrar entonces cloro a la célula. El cloro es un ion negativo. Como es un ion negativo, lo que va a hacerle a la célula, el potencial de acción de la célula, es que lo va a hacer más negativo. Lo va a hacer más negativo. Y de esa forma, pues probablemente la célula se va a hiperpolarizar. Entonces, va a reducir su umbral. Perdón, va a aumentar su umbral de excitabilidad. Voy a requerir un mayor estímulo para que la célula se depolarice. Es lo que voy a hacer. A requerir un mayor estímulo para que la célula se depolarice. Eso se llama aumentar el umbral de excitabilidad. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos celulares de los anestésicos generales? Pues van a provocar hiperpolarización neuronal, es un término que hemos venido hablando durante las últimas clases. Hiperpolarización neuronal, es decir,
que va a hacer que la célula, el potencial de la célula sea más negativo, y de esa forma lo que va a hacer es aumentar el umbral de excitabilidad y se va a requerir un estímulo mayor, un estímulo más intenso para provocar que la célula se vuelva a depolarizar. Reducir la transmisión sináptica, ya sea bloqueando el receptor de N-metildeaspartato, el receptor de glutamato, y de esa forma pues simplemente ahora se van a liberar menor cantidad de glutamato o se va a reducir la excitabilidad ascendente, las señales que se reciben del exterior. Y además de eso, inhibir las sinapsis excitatorias. Inhibo las sinapsis excitatorias y activo las sinapsis inhibitorias. O sea, voy a conseguir un efecto por los dos lados, un efecto inhibitorio, un efecto inhibitorio. Y de esa forma lo que voy a hacer es que los estímulos que vienen del exterior y cuando llegan a nivel cortical, pues simplemente, y a nivel espinal, pues simplemente se reduzcan. Y de esta forma, pues la interpretación de las señales sea como cada vez menor. Entonces, recordando que este es nuestro cerebro. En nuestro cerebro existen diferentes estructuras que van a recibir las señales del exterior. Recuerden que les dije anteriormente que las señales aferentes viajaban por las neuronas llegaban a la médula y ahí ascendían a través de los haces de la médula y que llevan a nivel cortical. El principal de ellos es el haz espinotalámico lateral. Entonces, estos van a ir ascendiendo las señales que vienen del exterior para que cuando lleguen a nivel cortical, el cerebro diga, me pasa esto. Y luego entonces él interprete qué es lo que está ocurriendo. Interprete todas las señales aferentes, la de los ojos, la del olfato, la auditiva, todas las va interpretando y generará entonces ok, ocurrió esto por esta razón. Entonces, yo puedo, con los anestésicos generales, actuar en todos estos puntos, a nivel cortical, a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula espinal. Puedo actuar en cada uno de estos. Y cada vez que yo afecto cada uno de estos sitios anatómicos, que es lo que hago con los medicamentos, cada vez que yo los afecto, pues evidentemente yo realmente no sé cómo va. Realmente, les soy muy honesto, realmente no sé en muchas circunstancias cómo va a responder estos lugares. Yo los voy viendo y lo voy titulando. Yo hago anestesia de tipo titular, que yo la titulo paso a paso, para simplemente ir viendo cómo responde el paciente, cómo responde su corteza, cómo responde su tronco encefálico y su médula espinal a los diferentes agentes que yo estoy usando. Yo siempre he pensado que la anestesia general es como una sopa. Yo no sé cómo me va a quedar. Esto es una olla, a veces uso una olla de metal, a veces uso una olla de cobre, a veces uso una olla de acero, a veces la hago en una estufa, a veces la hago en leña, cocina de leña. Entonces, en cada uno de estos eventos, evidentemente, la anestesia es diferente. Cuando me refiero a dónde la estoy haciendo, es el paciente. Los pacientes responden de forma individual, de forma particular a cada uno de los agentes. Por ende, yo no puedo aplicar simplemente los medicamentos porque así actúan y ya, dejarlo evolucionar espontáneamente, porque así no se hace. Se debe ir titulando para evaluar la respuesta individual del paciente, sabiendo que estos agentes actúan en diferentes lugares, que aún hay lugares que yo desconozco donde actúan. Yo sé que van a actuar principalmente a nivel cortical, a nivel del tronco encefálico y a nivel medular, y más específicamente a nivel de los receptores N-metildiaspartato, inhibiéndolos, y los receptores de GABA-A estimulándolos para provocar una señal inhibitoria. Eso es lo que más o menos yo sé, pero evidentemente hay otras cosas más detrás que no le estoy diciendo, no porque no sea importante, sino porque no quiero confundirlos, pero hay mucho más detrás, o sea, hay mucho más detrás. Esto es un tema que está constantemente cambiando. Hay muchos jóvenes, mucho más detrás, pero por ahora esto es lo que yo necesito que ustedes recuerden. Entonces, existen varias fases de la anestesia. Yo voy aplicando los medicamentos en diferentes momentos. La primera fase es la fase de la inducción. Es decir, el paciente está consciente, me está hablando,
viene para una cirugía, viene para un procedimiento, él está consciente y yo tengo que pasarlo del estado consciente al estado inconsciente, al estado inconsciente. Eso es un proceso complejo, delicado. Es como si yo fuera un piloto de avión. Y simplemente yo tengo que saber dónde tengo que tocar y qué cosas tengo que hacer para que simplemente el avión despegue. Pero yo soy tanto el piloto como el controlador aéreo. Yo soy las dos cosas a la vez. Y yo tengo que simplemente ir titulando cada cosa en su debido momento para que, para que el acto ocurra de la forma más segura y de la forma más tranquila posible. Entonces, por ende, este es un paso sumamente complejo, sumamente delicado de la anestesia general, donde existen diferentes complicaciones que pueden ocurrir. ¿Con qué agentes lo puedo hacer? Lo puedo hacer con agentes inhalatorios, o sea, anestésicos inhalatorios, o con anestésicos intravenosos. Ahora veremos cuáles son esos fármacos. Luego viene la fase de mantenimiento, o sea, ya yo lo induje de la fase consciente a la fase inconsciente, la cirugía inicia y el paciente durante ese proceso tiene que estar anestesiado. Yo tengo que aplicarle constantemente fármacos para que se mantenga en ese estado, en el estado inconsciente, en el estado de no sentir dolor, en el estado de tener abolido los reflejos autonómicos y el estado de apnesia. Si la cirugía se requiere, pues yo necesitaría también usar relajantes neuromusculares para que el paciente no se pueda mover durante la cirugía, no se pueda mover, porque de esa forma yo maximizo el campo quirúrgico y simplemente el cirujano puede operar mejor y de una forma mucho más segura, sin lesionar vasos, sin lesionar estructuras. Entonces, durante esta fase de mantenimiento, como les dije, yo titulo los medicamentos y además de eso yo vigilo los estados de conciencia, vigilo la estabilidad hemodinámica y vigilo la respuesta autonómica. No es que me siento y me pongo a ver periódico o a ver el teléfono. Me siento, pero es para vigilar, para vigilar. Mientras yo me sienta más tranquilo, evidentemente yo voy a estar en este estado de mantenimiento igual, más relajado, porque simplemente los patrones del paciente van a estar en un estado controlado. Pero eso realmente requiere mucha experticia. Al principio de mi carrera, esta fase era complicado, yo tenía que estar súper estresado durante esta fase también, pero ya con el tiempo, pues simplemente yo me puedo sentar y simplemente hacer otras cosas como calificar exámenes o calificar tareas en la fase de mantenimiento porque o sea, he adquirido la capacidad de estar vigilando estas fases de una forma mucho más tranquila. Esto es una fase, este es un estado mucho más tranquilo del proceso de la anestesia. Y luego viene la última fase que también está cargada de, de muchas complicaciones, que es la fase de recuperación o la fase de emerger la anestesia. O sea, el paciente despierta, se hace consciente. El término correcto no debe ser despierta porque el paciente no estaba dormido, el paciente estaba anestesiado, él estaba inconsciente, inconsciente y dormido no son términos similares. En la fase inconsciente, la respuesta neuronal del paciente está inhibida. El electroencefalograma del paciente está inhibido a propósito. En algunos casos a propósito y en algunos otros casos, pues, en forma patológica, el paciente está en coma. Pero durante el estado dormido, el electroencefalograma del paciente no está inhibido. Simplemente él sigue estando muy activo y en muchas circunstancias está hiperactivo. Entonces no es lo mismo. Entonces el estado de recuperación, el paciente emerge del estado inconsciente y se hace consciente nuevamente. Él nota ahora sí los eventos de su exterior. Le empieza a notar, empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. No quiere decir que va a recordar lo que ocurrió durante estas dos fases, no lo va a recordar, porque simplemente yo induje un estado de amnesia de tipo anterógrado, de amnesia de tipo anterógrado. Desde que yo coloqué el medicamento, induje a amnesia. Entonces, en esta fase va a haber una redistribución de los medicamentos, va a haber metabolismo, yo tengo que tomar en cuenta el metabolismo de los medicamentos
y la fase de eliminación. Es como cuando vamos a aterrizar el avión, pues la fase de aterrizaje, como ustedes ya deben saber, es una de las fases más delicadas, porque justamente en este proceso pueden ocurrir muchos eventos adversos. Entonces, ¿cuáles son los diferentes agentes farmacológicos que yo uso para dar anestesia? Es una clase de fármaco. Están los agentes intravenosos y los agentes inhalados para dar anestesia general. Intravenosos, ¿cuál puede ser? Propofol, etomidato, ketamina y tiopentina. Tiopental, perdón. Propofol, etomidato, ketamina y tiopental. Y agentes inhalatorios, pues yo uso unos gases, unos líquidos que se transforman en gases. Son agentes halogenados. Está el sevoflurane, está el isoflurane, está el desflurane y está el óxido nitroso. El óxido nitroso es el único que viene en forma gaseosa. Entonces, estos son en forma general los fármacos que debemos recordar. Agentes inhalatorios, sevoflurane, isoflurane, desflurane. ¿Qué son? Son agentes halogenados. 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 Ellos están en una forma líquida y yo los voy a transformar en una forma gaseosa y voy a hacer que el paciente lo respire. Y a través de estos medicamentos yo voy a provocar lo que ya les dije: inconsciencia, apnesia y bloqueo de la respuesta autonómica. Con ellos no puedo conseguir analgesia, no puedo conseguir con ellos analgesia. Tengo que usar otro agente para conseguir analgesia. ¿Cuál agente uso? Pues uso los fármacos opioides, los fármacos opioides. Y el óxido nitroso, que es un óxido, que es un gas que se llama, que normalmente se conoce como el gas de la risa, es una forma peculiar de llamarles, el gas de la risa, y simplemente se usa y va a generar un estado por sí mismo, va a generar analgesia, va a generar analgesia. Entonces con él puedo conseguir amnesia, puedo conseguir inconsciencia, puedo conseguir abolición de los reflejos autonómicos y además de eso puedo conseguir analgesia. Agentes intravenosos: propofol, de nuevo, etomidato, ketamina y tiopental. ¿Cómo yo administro los agentes inhalatorios? Como le dije antes, estos agentes volátiles, yo los tengo en unas cámaras. Estas cámaras que están aquí son como unos contenedores. Esto está en una forma líquida. Y cuando yo encienda esto que está aquí, que se llama máquina de anestesia, cuando yo la enciendo, cuando yo la activo, simplemente el gas, el oxígeno o el aire va a empezar a pasar por una serie de conexiones por aquí y va entonces a pasar por el vaporizador. Y entonces, si el vaporizador está encendido, ese gas, oxígeno o aire, se va a cargar entonces con el agente. ¿Con qué agentes? El sevoflurane, el isoflurane, el desflurane. Se va a cargar y simplemente va a seguir pasando por el circuito que va a llegar entonces al paciente. Aquí está un corrugado, un tubo de plástico que va a hacer que este medicamento cargado con el oxígeno que está cargado con medicamento, llegue entonces al paciente. ¿A qué nivel? A nivel pulmonar. A nivel pulmonar. Los pulmones que están altamente vascularizados simplemente van a pasar el medicamento a nivel de la sangre, va a pasar directamente a la circulación sistémica, o sea, se va a saltar el primer paso hepático y de ahí va a pasar a los diferentes órganos que va a estar perfundiendo con la sangre, ¿no? Pero esos órganos son los lugares, no son los sitios efectos de este medicamento. El sitio efecto de este medicamento, de los halogenados, es a nivel cortical. Es en este punto donde se supone que deben actuar estos agentes. Conceptos farmacológicos acerca de los agentes anestésicos inhalados. Está el CAM. El CAM es una abreviatura de concentración alveolar mínima. A través de este CAM, yo puedo determinar la potencia. El CAM es la concentración expiratoria del anestésico inhalado necesario para evitar el movimiento
en el 50% de los pacientes expuestos a un estímulo nocivo. El CAM es lo mismo que la concentración, la dosis efectiva 50, pero ahora como agente inhalado. Tiene un concepto particular para los agentes inhalados. El CAM. ¿Qué es el CAM? Concentración alveolar de anestésicos inhalados necesario para evitar que el 50% de los pacientes que están expuestos a estímulos dolorosos, a estímulos de la cirugía, pues simplemente no se muevan, no respondan a este estímulo doloroso. Eso es CAM. Perdón. Entonces, otro concepto también es la captación de los anestésicos, porque los anestésicos deben pasar a nivel pulmonar por la circulación sistémica a nivel central. Y este paso va a depender de la solubilidad del agente en la sangre. La solubilidad del agente en la sangre. Este concepto también es complicado y es complicado inclusive para los anestesiólogos. Así que yo voy solamente que entiendan que es un gas, que el gas va a llegar a nivel pulmonar va a difundir a nivel sanguíneo y que a nivel sanguíneo va a seguir difundiendo, va a seguir siendo transportado hasta llegar a nivel cerebral. Y este transporte va a depender de la solubilidad de la gente, de su solubilidad. Mientras más soluble el lípido sea, pues evidentemente mayor capacidad tendrá de poder atravesar la barrera hematoencefálica. Pero hasta ahí, porque implica que si también es soluble, pues se va a quedar más a tiempo atrapado y otras cosas que de verdad que no deseo complicarlos, no deseo enredarlos, porque ustedes no son anestesiólogos, entonces yo necesito que simplemente se conozcan las cosas generales. Entonces, voy a volver a repetir. ¿Qué es el CAM? El CAM es una determinación de potencia de los anestésicos inhalados y representa la concentración alveolar del anestésico inhalado para evitar que el 50% de los pacientes que están expuestos a un estímulo doloroso y están recibiendo anestesia, pues simplemente no se muevan. ¿Y por qué tiene que ser concentración expiratoria? Porque yo estoy dando el medicamento por la vía inhalatoria y por tal motivo yo puedo medirlo también de la misma forma por la vía inhalatoria. Yo tengo en este aparato un dispositivo que aquí el paciente expira, cuando él expira el gas, cuando él expira, ese aire que le está expirando pasa a la máquina y la máquina lo detecta y me va a decir, pues, mire, aquí tiene una fracción expirada de oxígeno de tanto. O sea, está expirando tanta proporción de oxígeno. Está expirando tanta proporción de CO2. Y está expirando tanta proporción de agente halogenado, de gas inhalador, de gas anestésico. Tanta proporción. Y en base a esta proporción que él expira, entonces ahora se calcula el CAM. Entonces, desde el punto de vista de la farmacodinámica, ¿qué va a hacer los anestésicos inhalados? Pues van a aumentar la sensibilidad del receptor GABA-A. Recordando que el GABA-A es el receptor, es el receptor para el neurotransmisor inhibitorio, la GABA. Entonces, lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad al receptor inhibitorio y va a inhibir al receptor excitatorio, el N-metildiaspartato, lo va a inhibir. Y además de eso, va a bloquear la corriente excitatoria, la va a bloquear. La corriente que está ascendiendo, y de la periferia hacia el cerebro, que está ascendiendo, pues simplemente el anestésico inhalado la va a bloquear, va a evitar que siga ascendiendo. Se va a acumular en tejido adiposo, evidentemente dependiendo de su solubilidad en grasa, en su solubilidad en sangre, se va a acumular en tejido adiposo. Y su vida media va a ser dependiente del tiempo en el que yo lo administro. Eso se llama vida media sensible al contexto. Vida media sensible al contexto. ¿Qué es la vida media sensible al contexto? Es
el tiempo en el que la concentración plasmática cae a la mitad, pero va a depender del tiempo en el que yo administro un medicamento. Los anestésicos inhalados yo los administro en forma continua, Entonces, mientras más tiempo yo lo administre, pues evidentemente mayor va a ser su vida media. Un ejemplo, si yo tengo una cirugía y yo estoy usando anestésico inhalado por la vía inhalatoria, asegurando por la vía inhalatoria, y la cirugía dura 15 minutos, pues yo administré el medicamento durante 15 minutos. ¿Cuál va a ser la vida media? Va a ser una vida media corta. Probablemente en 2 a 3 minutos el paciente se haga consciente y me diga, me fue bien, me siento bien, me duele, me empiece a hablar. Pero de la misma forma, como una cirugía puede durar 15 minutos, una cirugía también puede durar 12 horas, 24 horas, lo que ustedes se imaginan. Nosotros no hacemos de 12, pero en mi hospital lo que máximo que vamos a llegar a 6, 7 u 8 horas de cirugía continua, una sola cirugía. Y yo estoy constantemente durante esa cirugía administrando constantemente anestésicos. ¿Qué anestésicos? El que yo haya escogido, ya sea inhalatorio o ya sea intravenoso. Entonces, si la cirugía duró 6 horas, evidentemente el tiempo yo debo recordar que el medicamento es liposoluble, el medicamento se fue pegando a nivel de la grasa y simplemente se fue acumulando. Entonces, la vida media va a depender de ese tiempo. Si duré 8 horas, pues evidentemente el tiempo en que se va a reducir la concentración a la mitad va a depender de esas 8 horas. O sea, va a ser relativo a esas 8 horas. Yo no voy a esperar ahora que ese paciente se despierte los 2 a 3 minutos, porque no va a pasar, no va a pasar. Le va a tomar media hora, 1 hora, 2 horas. Eso es muy relativo, muy relativo. Pero yo lo voy a ir evaluando conforme vaya pasando la cirugía, porque yo durante la cirugía estoy evaluando muchos parámetros que me van a dar un indicativo de cuánto tiempo va a hacer cuánto tiempo va a demorar. O sea, yo durante la cirugía recibo tengo una monitorización tan estricta que puedo predecir mejor las cosas. No lo puedo saber, puedo predecir. Eso me ayuda a predecir. Los monitores me ayudan a predecir las cosas mejor. Pero ese es el concepto de vida media sensible al contexto. Entonces, esta es una tabla que está en el Goodman y Gilman acerca de los diferentes agentes inhalados. Está el isoflorane, está el enflorane, que no les mencioné, enflorane, sevoflurane, el deflorane y está el óxido nitroso. Nosotros no usamos xenón. Entonces, los diferentes agentes tienen diferentes CAM. Hay una CAM despierto, o sea, es la concentración alveolar mínima para que el paciente esté consciente. Y una CAM en la que el paciente va a estar inconsciente. Diferentes CAM. Y yo simplemente tengo estos parámetros y estos parámetros me sirven para guiarme. Es decir, si yo estoy dándole al paciente anestesia general inhalatoria con sevoflurane, yo necesito que el paciente tenga una concentración alveolar mínima entre 1.4 y 3.3. Esa es la concentración alveolar mínima que yo necesito para que el paciente para que el 50% de los pacientes no respondan a un estímulo doloroso. Recordamos que eso es la CAM. Pero eso es relativo, o sea, eso es muy relativo. Entonces, como yo estoy normalmente evaluando el electroencefalograma del paciente, yo puedo saber si el paciente necesita una concentración menor a esta 1.4 o una concentración mayor. Yo lo puedo saber, yo lo puedo predecir, porque yo estoy viendo cómo está actuando su cerebro, cómo está respondiendo su cerebro a los agentes. Y de esa forma yo puedo titular los medicamentos. ¿Para qué yo titularía los medicamentos? Porque los agentes anestésicos generales pueden abolir la respuesta del electroencefalograma. El electroencefalograma, no tengo una tabla para eso, es como un EKG, pero del cerebro. Así yo sé cómo está la actividad eléctrica del cerebro. Ya nosotros sabemos qué tipo de ondas en un paciente consciente, qué tipo de ondas en un paciente inconsciente, qué tipo de ondas en un paciente que convulsiona. Eso lo sabemos, eso ya lo sabemos. Entonces, con el agente inhalatorio, con los agentes generales, perdón, con los anestésicos generales,
yo puedo abolir la respuesta. Yo puedo hacer que el electroencefalograma esté plano, esté plano. Eso quiere decir que durante este tiempo ese cerebro estuvo inactivo. El cerebro no puede estar inactivo. Estuvo inactivo. Entonces, yo puedo borrar del paciente cosas. Yo puedo borrar. Si yo produzco este estado de inactivación durante mucho tiempo, yo puedo borrarle cosas. Él cuando se despierte puede no recordar eventos de su pasado, puede no recordarlos para toda la vida. O inclusive puede comportarse de una forma diferente a la que se comportaba antes. Así de delicado es lo que nosotros hacemos. Entonces, por ende, yo tengo que tener el cuidado máximo de cuidar los cerebros de los pacientes, de cuidarlos, porque los anestesiólogos trabajamos con el cerebro de los pacientes. Entonces, por ende, somos extremadamente cuidadosos con las cosas que hacemos constantemente. Entonces, esto es lo que le quería decir, son parámetros. Son parámetros, está el CAM, y está el otro parámetro que evaluamos, es el coeficiente de partición, o sea, la solubilidad de la gente que estamos usando en sangre y en cerebro y en grasa. En base a esto, sabemos que agentes pues va a ser mayor capacidad de adherirse a la grasa y que agentes pues van a permitir un estado de conciencia, un estado de emergencia más rápido. Por ejemplo, el desflurane tiene el coeficiente sangre-gas probablemente más bajo. Con el desflurane yo logro conseguir una emergencia, o sea, un despertar, un estado de conciencia más rápido que con el enflurane o que con el isoflurane. Pero este es un concepto que nada más quiero que lo tengan para cultura general, pero no que se lo aprendan. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que yo voy a encontrar con estos agentes, con los agentes inhalatorios? Pues yo voy a ver una disminución, una afectación, perdón, en el gasto cardíaco, en la presión arterial, en los reflejos respiratorios, y estos agentes pueden tener o no toxicidad a nivel hepática y toxicidad a nivel renal. Entonces, sí, involucra muchas cosas. En forma general, decimos, pues, sabemos que cuando yo administro anestésicos inhalatorios, igual que con los intravenosos, yo consigo una disminución de la presión arterial. Yo reduzco la presión arterial. Esta reducción de presión arterial va a ser dosis dependiente. A mayor dosis, mayor reducción de la presión arterial. Igual ocurre con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también va a disminuir en menor medida que la presión arterial, pero también va a disminuir. También va a disminuir. ¿Por qué en menor medida? Porque cada vez que yo reduzco la presión arterial, ustedes deben recordar que en forma compensatoria, esto va a activar a los vasoreceptores y va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero los anestésicos van también a provocar algo de cronotropismo negativo y de esa forma pues se va a tratar de balancear el estado. Los reflejos respiratorios. ¿Cuáles son los reflejos respiratorios? La tos, el paciente que no respira, el paciente que no responde al CO2, que no responde al oxígeno. Esos son los reflejos respiratorios. Entonces, estos reflejos también pueden ser modificados. Esta modificación es relativa de acuerdo a la gente, de acuerdo a la gente. El que probablemente más produzca disminución de los reflejos respiratorios es el sevoflurano. El sevoflurano. La toxicidad hepática, pues como estos medicamentos se usan para ser administrados por la vía pulmonar y de la vía pulmonar pasa a nivel sanguíneo y de ahí pasa a nivel cerebral, pues existe riesgo muy bajo de producir daño a nivel hepático. Un daño muy bajo, un riesgo muy bajo de producir daño a nivel hepático. En cambio, a la toxicidad renal también existe riesgo muy bajo de producir daño a nivel renal. Eso es en forma general. Aquí van a ver en esta gráfica sus diferentes acciones, efectos adversos muy particulares. Por ejemplo, el isoflurane produce irritación de la vía aérea, va a producir tos y va a producir laringoespasmo. Cuando lo estoy usando tanto
en la fase de inducción o la fase de emergencia, pues va a haber riesgo de tos y riesgo de laringoespasmo. Va a producir vasodilatación dependiente de la dosis que ya le dije y va a producir entonces, esto va a producir una atenuación significativa de los receptores que va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Reduce el flujo sanguíneo renal por la reducción de la presión arterial y la tasa de filtración glomerular. Pero esta reducción del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular, perdón, no va a provocar en forma clara, en forma determinante, una toxicidad renal. No va a producir daño a nivel renal. Sí la va a producir, va a reducir el flujo, pero como esto yo no lo doy para siempre, sino que lo doy durante un tiempo, pues este efecto no va a tener una trascendencia a nivel renal. Entonces, el sevoflurane. El sevoflurane solamente una muy pequeña parte, solamente 5% hace metabolismo hepático, muy pequeña parte. La mayoría de ellas, pues simplemente yo lo excreto a nivel pulmonar sin metabolizarse. Y va a transformarse entonces a nivel hepático en el compuesto A. Y este compuesto A, hoy se sabe que este compuesto A puede producir daño a nivel renal. Pero para que eso ocurra, pues tiene que cumplirse ciertas cosas. Yo tengo que dar el anestésico a una concentración alta, con un flujo de gas bajo, o sea, para llegar a producir este efecto de nefrotoxicidad. Como eso lo sabemos que puede ocurrir, pues simplemente no unimos las piezas para producir nefrotoxicidad. Simplemente brindamos una anestesia la más segura posible, tratando de reducir el riesgo en forma significativa de nefrotoxicidad. Pero igual, deben saber que si le pregunto, ¿existe algún anestésico inhalatorio que produzca nefrotoxicidad? Y la respuesta a eso es sí, después el sevoflurane, que puede producir una nefrotoxicidad transitoria a través del compuesto A, que es metabolito hepático del sevoflurane. Entonces, el óxido nitroso. El óxido nitroso, como le dije antes, produce un efecto analgésico. Produce analgesia por sí mismo a través de la activación de las neuronas opioides de la sustancia gris periaqueductal. Entonces, a través de esa acción, pues su acción va a ser analgésica, además del efecto de la inconsciencia, de la amnesia y la abolición de reflejos autonómicos. Va a producir entonces también vasodilatación cerebral, que puede provocar un aumento del flujo sanguíneo cerebral. El índice terapéutico de los agentes inhalados es de 2 a 4. O sea, todo lo que actúa a nivel cerebral tiene un índice terapéutico bastante estrecho, así que tampoco que le voy a decir que está en 10 porque ningún agente anestésico general está en un nivel tan alto. Ahora, anestésicos intravenosos. Como le dije antes, propofol, etomidato, ketamina, tiopental. Este que está aquí en blanco es el propofol. Propofol es un anestésico local que es muy característico porque su color es blanco. Hay historias a través de él de cosas que han ocurrido con propofol, pero eso lo contamos después. Propofol es un sedante hipnótico. Produce sedación y produce hipnosis a través de sus efectos a nivel de receptor GABA-A. Recordar que GABA-A es un receptor inhibitorio y además de eso produce bloqueo de la excitabilidad neuronal. Bloquea la excitabilidad neuronal. El propofol no produce efectos analgésicos. Yo no puedo esperar que esté usando propofol en un paciente y que ese paciente no tenga dolor. Va a tener dolor, va a tener respuesta nociceptiva. Lo que va a pasar es que no se va a acordar, pero sí la va a tener. Y yo la voy a ver. Yo como anestesiólogo voy a ver que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial. Si estoy usando o mayores equipos de monitorización, voy a ver respuesta simpática, voy a ver baja la respuesta parasimpática, voy a ver que el electroencefalograma sale de plano, o sea, voy a ver muchas otras cosas más. Pero importante que sepan que él produce sedación, hipnosis, sin producir analgesia. Pregunta de examen. Sin producir analgesia. Etomidato, otro agente hipnótico, igual hipnótico, pero que produce menor riesgo de hipotensión comparado con el propofol.
El propofol produce una importante reducción de la resistencia vascular sistémica, produce una importante hipotensión, importantísima. El etomidato, pues, produce un efecto muy poco o nulo. Igual tiene un efecto sobre los receptores GABA-A. Y de la misma forma como el propofol, no produce efecto analgésico. Voy a saltarme el tiopental. El tiopental es un barbitúrico, ¿Qué acción tiene? Acción sobre los receptores GABA-A. Es un agonista alostérico del receptor GABA-A. Y cuando se une el tiopental a su receptor, que no es el mismo punto, que el neurotransmisor GABA, sino un punto diferente, lo que va a hacer es cada vez que se une a GABA, pues va a hacer que el canal se mantenga abierto por más tiempo, Esa es la acción alostérica al tiopental. El tiopental se une a su receptor alostérico, y luego necesita que venga GABA, el neurotransmisor GABA, y se une a su receptor para permitir la apertura del canal de cloro. Entonces, ¿qué va a pasar con el canal de cloro? Se va a abrir, pero se va a abrir por mucho más tiempo, que si hubiera estado la interacción de GABA con su receptor sola. O sea, ejemplo, si el neurotransmisor GABA se une a su receptor GABA-A solamente, la apertura del canal de cloro va a ser durante unos milisegundos, 2, 3, 5 milisegundos, para decir un ejemplo. Pero si ahora yo agregué tiopental, que es un barbitúrico, el tiopental, voy a hacer el dibujo aquí, el tiopental se va a unir a su receptor. Aquí se va a unir el tiopental, se ancló a este punto del receptor GABA-A, y ahora viene el neurotransmisor GABA, que se une a su receptor. Se une aquí y se une acá, es su receptor. Ahora se va a abrir el canal de cloro, pero en lugar de hacerlo por 1, 2, 3 milisegundos, lo va a hacer por 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Va a permitir que el canal de cloro se mantenga abierto por más tiempo. Esa es la acción del tiopental. Es una acción corta, pero lo que quiero decirles es que va a producir una acción inhibitoria. Entonces, las acciones van a ser acción anestésica, o sea, va a provocar hipnosis, va a provocar amnesia, va a provocar abolición de los reflejos autonómicos, y además de eso va a provocar algo de acción analgésica. La verdad es que es muy débil de acción analgésica. El tiopental es un medicamento altamente liposoluble, o sea que yo lo administro a la vía central, al sistema central, al compartimento central, lo administro al compartimento central, y él rápidamente va a distribuirse a nivel del compartimento profundo. Rápidamente lo va a hacer, porque es altamente liposoluble, o sea que se puede quedar atrapado a nivel del tejido adiposo. Ahora la ketamina. ¿Por qué he dejado la ketamina para último? Porque es probablemente uno de los fármacos que se está usando actualmente, que es un anestésico general que se está usando para usos recreativos. Entonces yo necesito poner algo de conciencia o aumentar su conocimiento acerca del tema. La ketamina es un anestésico. Igual, ¿qué quiere decir anestésico? Que produce amnesia, inconsciencia, abolición de reflejos autonómicos. Anestésico es que abole todos los reflejos. Ese es el concepto anestésico, que abole todos los reflejos. Y que además de este efecto anestésico, se logra conseguir un efecto analgésico, que no tenga dolor, que el paciente no tenga dolor. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo va a hacer bloqueando el receptor N-metil de aspartato, el receptor excitatorio del glutamato, el N-metil de aspartato. Entonces va a conseguir un estado particular, que es un estado disociativo. El paciente puede estar con los ojos abiertos, puede estar de pie, puede estar sentado, puede estar en la posición que sea, y pareciera que él estuviera consciente. Da la impresión que él está consciente, pero él está anestesiado, está con un estado catatónico. Simplemente ustedes lo mueven el brazo, él mueve el brazo. Ustedes le mueven la cabeza, él mueve la cabeza, pero simplemente se queda quieto. Un estado disociativo, o sea, hay una desconexión a nivel cortical. Están ocurriendo eventos y él se está como haciendo lo que ustedes le pidan que haga,
pero simplemente a nivel cortical está desconectado. Él no está entendiendo lo que está ocurriendo. Y en muchos casos, bueno, en todos los casos, el paciente está teniendo alucinaciones vívidas, intensas. Él está como viendo elefantes rosados, viendo cosas intensas, intensas. Pues usted los puede estar viendo llorando, alegre, feliz, porque está teniendo alucinaciones muy, muy, muy intensas, provocado por el bloqueo del receptor N-metil de aspartato. Entonces, esa razón, eso ha provocado que se use este fármaco para efectos ilegales, porque es un medicamento, un anestésico general que se usaba principalmente para animales, para veterinaria. Entonces, pero ha cobrado su uso bastante útil en anestesia humana, porque de verdad que es muy, muy, muy favorable su uso, pero se ha ido desvirtuando usándose para cosas ilegales. Pero ahora ustedes deben saber, ¿qué efectos qué efectos voy a conseguir con esto? Voy a conseguir un efecto de anestesia disociativa, una desconexión a nivel cortical. El paciente va a lucir como si estuviera consciente, pero realmente va a estar inconsciente. Voy a conseguir un efecto, además del efecto anestésico, un efecto analgésico. O sea que el paciente durante ese momento no va a tener dolor o no se va a poder interpretar el dolor. Y además de eso, el paciente va a tener alucinaciones intensas, alucinaciones intensas. Entonces, además de este efecto, la ketamina produce broncodilatación, y también aumenta la actividad simpática. Propofol, tiopental, reduce la actividad simpática, produce una disminución de la resistencia vascular sistémica. El etomidato mantiene la resistencia vascular sistémica dentro de lo posible. A una reducción pequeña o la mantiene. Ese es el efecto que se consigue con él. Pero con la ketamina yo aumento la resistencia vascular sistémica. Y aumento, con aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿qué estoy aumentando? Sistémica. ¿Qué estoy aumentando? Estoy aumentando la presión arterial. ¿Qué más puedo aumentar? Como estoy aumentando la respuesta autonómica, estoy aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿para qué yo podría usar la ketamina como anestesiólogo? En un paciente que viene para una cirugía y que tuvo una herida, tiene una herida, ya sea una herida por proyectil de arma de fuego o una herida por arma blanca, o el paciente viene hipotenso y viene hipotenso porque está sangrando, ha estado sangrando y llega a la cirugía. Llega a la cirugía. Si yo le colocara cualquiera de los otros agentes, ya sea los agentes inhalatorios o los agentes intravenosos, lo que yo voy a conseguir es una mayor caída de la presión arterial, una mayor reducción de la resistencia vascular sistémica. El paciente puede llegar a un estado de asistolia provocado por mis anestésicos. Entonces, por esa razón, lo que está indicado en ese caso es usar ketamina, que va a aumentar la actividad simpática y de esa forma pues me va a conseguir el estado anestésico sin provocar la hipotensión. O es más, mejorando el cuadro de la presión arterial. Entonces, esta es una tabla resumen de los diferentes agentes y sus diferentes mecanismos de acción. Si ven aquí hay otras cosas más que yo no le había mencionado, yo nada más le he hablado sobre el receptor GABA A y sobre el receptor N-metil de aspartato. Si ven acá hay otros más, porque realmente así trabajan los medicamentos. Por ejemplo, etomidato, propofol y barbitúrico, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es potenciar el receptor GABA A. Potenciar el receptor GABA A. Agentes anestésicos inhalatorios volátiles, lo que van a hacer es potenciar al receptor GABA A, potenciar al receptor GABA A. Y además de eso, pues lo que van a hacer es bloquear al canal de sodio. Bloqueando el canal de sodio, lo que van a hacer es reducir la excitabilidad neuronal. Así, eso. Acá la ketamina, pues la ketamina lo que va a hacer es bloquear al receptor N-metil de aspartato, lo va a bloquear. Y al bloquearlo, pues lo que va a hacer es justamente reducir la excitabilidad neuronal, la va a reducir.
Pero además de eso va a bloquear otro canal, el canal HCN, el canal catiónico de las células cerebrales. No voy a entrar en ese detalle, pero lo que quiero decirles es que es más complejo. Está el canal HCN, el canal de potasio de dos poros, además del receptor GABA y receptor N-metil de aspartato. Por ahora, a nivel básico, receptor GABA-A y receptor N-metil de aspartato. Luego, cuando vayan a estudiar para ser residentes de anestesia, entonces se aprenden los otros canales y los otros mecanismos de acción. Entonces, características farmacocinéticas, pues, igualito como ocurre para los agentes inhalatorios, que existe el concepto de CAM. Para los agentes intravenosos existe el concepto de DA50, dosis efectiva 50, que es la dosis en la cual yo consigo el efecto en el 50% de los pacientes, lo mismo. Entonces yo tengo diferentes dosis, dosis de inducción, dosis de hipnosis y también tengo una dosis de amnesia. Tengo diferentes dosis. Entonces yo sé el tiempo, la duración del efecto, la vida media alfa, la vida media beta y la depuración. Yo esas cosas, esos conceptos los debo saber para poder predecir qué tan rápido va a emerger el paciente del estado. Si yo tuve 10 minutos infundiendo propofol en forma continua, ¿en qué tiempo el paciente va a estar consciente? Si yo tuve infundiéndole al paciente ketamina durante 15 minutos, ¿en qué tiempo debe estar consciente el paciente? Y si estuve administrándolo durante 15 horas, ¿en qué tiempo va a hacerse consciente el paciente? Esas cosas yo tengo que saberlas predecir, yo tengo que tener la capacidad de predecirlas porque así mismo debo saber pues, hacia dónde va el paciente. En base a esto, ya dice, porque él había puesto esta tabla. En base a esta tabla, la pregunta sería, ¿cuál es el agente hipnótico más potente? ¿Cuál es el agente hipnótico más potente? Pues yo voy a evaluar aquí en nivel de hipnosis mínima va a depender de la concentración. ¿Cuál va a ser más potente? El que tenga menor concentración. El que con menor concentración yo logre alcanzar el mismo efecto. Recordando que este efecto es el efecto 50. En el 50% de los pacientes. Perdón, el efecto, o sea, la hipnosis 50. Esta tabla, esta gráfica me se llama. Entonces, este es la dosis, la efectividad máxima, ¿verdad? La efectividad máxima. Y esta es la efectividad del 50%. 50% de efectividad. Cuando yo tengo el 50% de efectividad, yo tengo estas dosis que están aquí. Con propofol, ese 50% de efectividad lo alcanzo a 1.1 micras por ml. Con etomidato a 0.3. Por tal motivo, el fármaco más potente desde el punto de vista hipnótico es el etomidato. Etomidato. Yo no les voy a preguntar eso. Yo simplemente usé esta tabla para determinar, siguiéramos practicando lo que habíamos visto en el primer módulo, que siguiéramos practicando constantemente lo que ya habíamos visto. Así que esto es otro tabla que también está en el Goodman y Gilman acerca de los efectos farmacológicos de los agentes intravenosos. Esta CBF es flujo sanguíneo cerebral. Presión intracraniana, presión arterial media, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, frecuencia respiratoria, o sea, diferentes patrones, los diferentes parámetros hemodinámicos los pueden afectar los diferentes agentes intravenosos. Ellos pueden afectar o no estos diferentes parámetros. Esto también yo lo debo saber porque tengo que saber qué cosas se va a afectar. Por ejemplo, la ketamina, pues con la ketamina yo sé que voy a conseguir un aumento de la presión endocraniana, porque estoy aumentando el flujo sanguíneo cerebral, eso yo lo sé. Entonces, por tal motivo, yo tengo que ser cuidadoso en cualquier paciente que tenga trauma craneoencefálico, porque el paciente que tiene trauma craneoencefálico tiene un aumento de la presión endocraniana. Si yo uso ketamina, yo podría aumentar mucho más la presión endocraniana y eso es deleterio para el paciente. Eso va a provocarle daño a nivel cerebral. O sea, esas son las cosas que yo tengo que ir manejando. Tampoco les voy a preguntar esto en el examen,
¿Qué les voy a preguntar? Ya les dije, yo creo que ¿qué les voy a preguntar? Les voy a preguntar cuáles son los agentes, los inhalatorios, los intravenosos, cuál es el mecanismo farmacodinámico, y ya, eso es lo que yo necesito, y probablemente algo de los efectos adversos, pero eso es lo que yo necesito que ustedes, lo que ustedes mantengan en su mente. Entonces, el propofol va a conseguir un aplanamiento del electroencefalograma. El electroencefalograma que les dije antes, que es la actividad eléctrica del cerebro, pues yo con el propofol voy a hacer que el cerebro se mantenga plano o que la actividad eléctrica del cerebro se mantenga plano. Eso no es bueno, no es bueno. Ese efecto va a ser dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto. Y además de eso, yo voy a reducir la tasa metabólica cerebral. La voy a reducir, lo voy a reducir. En algunas circunstancias, eso puede ser algo positivo. Si yo tengo un paciente que está con hiperactividad, con una tasa metabólica cerebral muy alta, y yo necesito que en este paciente se reduzca para mejorar su estado, pues yo puedo usar propofol y de esa forma mejorar el estado cerebral del paciente. Como le dije antes, el propofol reduce la resistencia vascular sistémica y además de eso, deprime la contractilidad miocárdica y atenúa la respuesta simpática. Cada vez que yo uso propofol, el paciente se le va a caer la presión arterial va a caer la frecuencia cardíaca porque está cayendo la contractilidad cardíaca. Entonces yo tengo que tomar estas cosas en cuenta porque si uso una dosis muy alta, yo puedo provocar rápidamente asistolia, que el paciente caiga en paro. Entonces, el libro dice que dosis en infusión prolongada pues puede producir acidosis metabólica. En efecto, si yo uso el propofol durante un tiempo muy largo, por ejemplo, más o menos más de 5 horas, más de 6 horas, pues yo empiezo a aumentar el riesgo de producir acidosis metabólica. El etomidato. El etomidato está asociado a episodios convulsivos. El paciente no se está moviendo en forma convulsiva, pero en el electroencefalograma se está viendo que hay picos de actividad eléctrica aumentada. Y eso quiere decir que el paciente está convulsionando en el electroencefalograma. Entonces, eso se ha visto con el uso de etomidato. Además de eso, se ha visto que el etomidato inhibe la acción de la 11-beta hidroxilasa. 11-beta hidroxilasa es importante para sintetizar cortisol. Con el etomidato yo puedo reducir la síntesis de cortisol plasmático. Y al reducir la síntesis de cortisol plasmático, yo expongo al paciente, como le dije antes, yo lo expongo a riesgo de infecciones. O yo les pongo yo les pongo a riesgo no de infecciones, perdón, sino a riesgo de no defenderse frente a estímulos de estrés. A eso es lo que les pongo, porque recuerden que el cortisol se libera en un estímulo de estrés. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar la reserva de glucosa plasmática para tener la energía para defenderse. Además de eso, mejorar la respuesta del sistema adrenérgico, porque va a aumentar la síntesis de receptores adrenérgicos. Entonces, si yo no produzco el cortisol adecuado, pues yo estoy exponiendo a que el paciente no pueda defenderse en una situación de estrés. ¿Eso con qué ocurre? Con infusión de etomidato en forma prolongada. La ketamina, como le dije, la ketamina produce un estado cataléptico. Alucinaciones, nistagmo. Nistagmo es que el ojo empieza a moverse en forma involuntaria. Van a ver un ojo que empieza a moverse hacia el lado, hacia el lado, constantemente, en forma involuntaria, pero no lo puede controlar. Es más, si él se empieza a ser consciente, le va a decir, doctor, es que no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Y van a ver que el ojo se está moviendo en forma continua, como si fuera un tip, continuamente hacia un lado. Además de eso, voy a considerar efectos simpático mimético indirecto, porque voy a inhibir, la ketamina inhibe al transportador de norepinefrina. Va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. Tengo que tener cuidado si tenía antecedentes de infarto. Y voy a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Eso ya le dije que puedo aumentar el riesgo de lesión cerebral en pacientes con trauma cráneoencefálico por aumento de la presión intracraneal.
Y con el tiopental también aplana el electroencefalograma, también lo aplana, también puede provocar efectos deleterios por el aplanamiento del electroencefalograma. También va a reducir la tasa metabólica cerebral y la presión intracraniana. Y igual como el propofol también va a reducir la resistencia vascular sistémica. Y esta reducción va a ser dosis dependiente, igual que el inotropismo, va a hacer que la contractilidad cardíaca sea menor y puede provocar cuadro de depresión respiratoria. Eso quiere decir que el paciente no responda a los estímulos de la hipoxia ni la hipercapnia. Esta hipoxia y esta hipercapnia son estímulos para que el centro respiratorio se active y que el paciente empiece a ventilar más rápido. El tiopental pues va a deprimir este centro, esta acción de los quimiorreceptores y simplemente no van a responder ni la hipoxia ni la hipercapnia y el paciente puede entrar entonces en un estado de presión respiratoria. Listo, pues esto es toda la clase de anestésicos generales que yo tenía para el día de hoy. Recuerden, yo no necesito que ustedes se compliquen, yo quiero que ustedes sepan las cosas generales. ¿Cuáles son las cosas generales? ¿Cuáles son los fármacos? Los intravenosos, los inhalatorios, cuál es su mecanismo de acción, dónde van a actuar. No me van a decir que ellos van a actuar a nivel de la grasa, porque no actúan ahí. Dónde van a actuar y cuáles pueden ser sus probables efectos adversos. Los efectos adversos pueden ser muchos, y sé que pueden ser muchos, y sé que pueden ser enredados. Yo les voy a preguntar los efectos adversos más generales, más generales. Por ejemplo, el propofol que puede producir, el propofol puede producir hipotensión. ¿Por qué mecanismo? Por reducción de la resistencia vascular sistémica. El propofol puede producir disminución de la contractilidad cardíaca. El propofol puede producir aplanamiento del electroencefalograma. ¿Cuál es el efecto que puede producir el etomidato? Puede reducir la síntesis de cortisol. ¿Cuál es el efecto que puede producir el tiopental? También puede producir aplanamiento del electroencefalograma. También puede producir reducción de la presión arterial y reducción del inotropismo cardíaco. El efecto de la ketamina, las alucinaciones, el efecto cataléptico, el nistagmo. ¿Qué más puede producir en la ketamina? Puede producir una respuesta simpático-mimética indirecta. Eso sí lo voy a preguntar. ¿Por qué mecanismo? Porque inhibe al transportador de norepinefrina. Entonces, eso. Los efectos adversos a nivel de los anestésicos generales. ¿Qué efectos pueden producir? Los efectos de producir igual hipotensión arterial, el efecto de producir una reducción de la contractilidad cardíaca. ¿Cuál puede ser nefrotóxico? Puede ser nefrotóxico el sevoflurano, que puede ser nefrotóxico. ¿Cuál anestésico general inhalatorio puede producir analgesia? El óxido nitroso. Esas son las preguntas probablemente que voy a hacer de anestésicos generales. ¿Por qué se las digo? Se las digo porque de verdad es que no estoy interesado en enredar las vidas con un tema que realmente sé que puede ser bastante complejo, bastante complejo. Si me preguntan si es un tema apasionante, evidentemente va a ser apasionante. O sea, yo soy anestesiólogo, a esto me dedico, esta es mi vida. Entonces, pero yo estoy tratando de que sea lo más amigable posible, lo más amigable posible, porque es necesario que ustedes lo sepan, porque así forma parte del pensum académico de un médico. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que si tienen alguna pregunta, pues me la hacen llegar al WhatsApp o me la hacen llegar a mi correo o la próxima vez que nos reunimos, pues me lo dicen. Así que nos vemos hasta aquí y hasta luego.